Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana del Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es VT Talks, el podcast. Les recibo una vez más en un episodio de VT Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana del Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En este episodio especial, en conmemoración del Día del Maestro y por supuesto de las maestras, estoy muy emocionada de presentar a dos maestras excepcionales, Tania Contreras y Carla Vilches, quienes nos acompañarán para hablar sobre la responsabilidad social de la educación y la inclusión. Estas talentosas educadoras compartirán sus perspectivas sobre cómo la enseñanza puede ser una herramienta poderosa para fomentar la empatía y crear un mundo mejor. Desde sus experiencias en el aula nos mostrarán cómo cada lección puede ser una oportunidad para promover la inclusión y celebrar la diversidad, incluido el vitiligo. Bienvenidas, Tania y Carla, qué honor tenerlas aquí en este día y en esta celebración tan grande. Muy emocionada de participar aquí con Tania, a quien ya la conocía por el grupo, de la fundación, ¿no? Y pues Mirna, muchas gracias, muy honrada con su invitación. Pues bienvenida, Carla. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias, Mirna. Pues también encantada de celebrar el Día del Maestro, sobre todo con una colega y contigo, que eres una excelente anfitriona. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Muy contenta yo también de este gran día. Quiero empezar hablando primero de la importancia de la educación en relación con el vitiligo y todo tipo de condiciones, no solo vitiligo. ¿Cómo se viven estas diferencias en las aulas? Y quiero ver desde su perspectiva y desde su experiencia. Tania, por ejemplo, contigo, desde el enfoque del acompañamiento de características especiales, yo creo que te toca más adentrarte en este tipo de situaciones, más bien con los familiares y con el entorno de alrededor de tus alumnos. Y contigo, Carla, como directora trabajando con pequeñitos, creo que son dos perspectivas muy distintas. Y me gustaría saber mucho esta parte, iniciando con esto, ¿cómo se viven las diferencias en las aulas? Cuéntanos, Tania. Pues yo creo que la experiencia es muy distinta en cada caso. Tiene que ver efectivamente con el entorno en el que se desenvuelve el niño, y el primer paso pues es esa familia, de dónde viene, cómo está viviendo esa diferencia o esa situación a la que se está enfrentando la familia. Cuando tenemos una familia que acompaña, que busca herramientas y que está cercana al niño, es más fácil, porque una vez que ellos lo trabajan en casa y asumen una postura positiva, es más fácil después trasladarlo a la escuela, con la ayuda de los profesionales, de los maestros y del acompañamiento puntual que debe de haber. Sin embargo, cuando a la familia le cuesta un poco más de trabajo aceptar alguna diferencia, pues tenemos nosotros como profesionales de la educación, tenemos que hacer más trabajo con ellos para que sean nuestros aliados y trabajemos brazo a brazo para lograr integrar a los chicos que tienen alguna característica o alguna condición. Pero pues te diría que cada caso es muy, muy particular. Es lo primero que te podría decir. Sí, ya me imagino. Puntualmente, cada alumno tiene una historia de vida y un entorno completamente distinto y, como dices, por supuesto, es de manera particular cómo se abordan incluso estas diferencias que todos tenemos y que nos hacen únicos. En tu caso, Carla, trabajando con pequeñitos, ¿cómo se abordan las diferencias de cada uno? ¿Ya sea teniendo alguna condición en específico o cómo se resaltan las diferencias que nos hacen únicos con pequeñitos? Bueno, pues como dijo Tania, es muy importante el entorno y la familia. Ya en el caso, en el aula, nosotros como maestros tenemos que ver a la diversidad como riqueza. Antes se veía como un obstáculo, como que no era buena la diversidad, como que era más trabajo. Ahorita ya hay un cambio en nuestro pensamiento, en el paradigma, ya lo estamos viendo como lo que es, pues, la oportunidad de enriquecernos, de aprender.
Entonces, en el aula se trabaja, bueno, después de haber trabajado con la familia y dependiendo de las características particulares del caso, en el aula y en la escuela se trabaja tratando, no tratando, fomentando, favoreciendo las habilidades socioemocionales de los alumnos. ¿Por qué? Porque ya que el alumno se conoce el mismo, que conoce sus emociones, que las identifica y las sabe gestionar, regular, ya puede él ponerse en el lugar de los demás. Entonces es cuando ya entendemos nosotros que ya podemos pasar a fomentar la empatía, la resiliencia, la resolución de conflictos a través del diálogo. Nosotros intentamos que nuestras aulas sean muy ricas, muy diversas, el respeto ante todo, que nuestros niños sepan que todos somos iguales, o sea, somos diferentes, somos únicos, pero a la vez somos iguales, o sea, no porque uno no sea igual a mí o tenga la misma familia que yo o pueda hacer lo mismo que yo, quiere decir que eso sea malo, al contrario. Y ya me imagino yo esta parte donde antes, como nos comentas, Carla, a lo mejor se trataba de tener un estándar, ¿no? Donde no se veían estas particularidades en lo que nos comentas que son estas habilidades socioemocionales de los pequeñitos. Identificando estas habilidades es la mejor manera para poder generar empatía y para poderles ayudar a ellos también a un aprendizaje mucho más rico. Entonces, pues sí, ya me imagino yo. Creo que yo lo diferencio un poquito entre pequeñitos con habilidades especiales, pero creo que de manera muy general, esta es la manera de defender estas particularidades de cada uno, viéndolo como un ser humano particular con sus habilidades tipo sociales y emocionales, eh, y desde ahí ayudarnos a vivir y aprender. Bueno, pues nosotros tenemos una comunidad donde tenemos varias personas que se dedican a la docencia. Y hay algunas dudas que tiene nuestra comunidad Vitiligan que me gustaría que desde su perspectiva nos ayudaran a resolver. Hoy vamos a hablar, sí, por supuesto, de la educación, por supuesto, de la inclusión, por supuesto, de este mensaje de generar la empatía. Eh, y desde su perspectiva, estoy segura que quien nos escucha y quien nos ve va a poder también celebrar con ustedes y aprender muchísimo. Entonces, quiero saber cómo ha sido esta parte de ser maestra de inicio y vivir con vitiligo frente a los estudiantes. Esta es una preguntita ya entrando a su vivencia personal que nos hicieron llegar por medio de las redes que les gustaría entender como consejo a quien vive con vitiligo, pero también a quien no vivimos con vitiligo, saber esta parte. ¿Cómo ha sido para ustedes ser maestra y tener vitiligo frente a estudiantes y frente a grupos de padres de familia, etcétera? ¿Representa algún reto? ¿Cómo lo han manejado? Cuéntame también tu caso, ¿cómo es? Pues fíjate que en mi caso fue, lo he comentado en otras ocasiones, que fue una oportunidad de mostrarles a los chicos que aunque tienes una condición, cuando tú estás segura de quién eres, de cuáles son tus habilidades y tus capacidades, y únicamente tienes una característica que te diferencia, pues se convierte en esa oportunidad de mostrar todo lo positivo que puedes, que sabes y que debes hacer. Enseñarles a los niños que solamente es una característica que tú tienes, pero que no te define en una totalidad. Y que sin embargo, a pesar de ello, puedes desarrollar tu trabajo normalmente. También te hace acercarte de una manera rápida a los niños porque muestran cierta empatía, ¿no? Contigo, te ven como alguien que tiene alguna situación y que a lo mejor ellos desconocen o tienen mucha curiosidad y tú al mostrarlo con naturalidad, con darles respuestas certeras, explicarles qué es lo que está pasando, a lo mejor por qué se te están despigmentando las manos o la cara, ellos también muestran cierta empatía y empiezan a desarrollar esas habilidades socioemocionales que decía mi compañera, también para verte a ti como un ser humano, ¿no? Más bien entonces se toma
como una oportunidad, como nos dices, para justo educar y generar esta empatía, ¿no? Sentirte más cercano a ellos y decir, bueno, si hay cierta curiosidad, pues entonces claro que de manera muy natural pues se abordan estas curiosidades y se toma como una oportunidad. Carla, pues continúo contigo. ¿Cómo ha sido esta parte de ser maestra y vivir con vitiligo frente a los pequeñitos? Me imagino que hay ciertas curiosidades naturales de los pequeños y como maestra, nuestra comunidad decía, híjole, me encantaría una perspectiva, escuchar a alguien que ya tiene tiempo y experiencia viviendo con vitiligo, qué hacer y cómo ha sido la experiencia de alguien más, luego conecta con otras vivencias y nos ayuda a entender cómo se vive. ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, para mí no fue tan fácil. como, mm, Cuando yo fui diagnosticada con vitiligo me preocupaba mucho qué iban a pensar los papás, que a lo mejor era contagioso, que a lo mejor iban a querer sacar a los niños de la escuela, o bien que mis niños se iban a asustar, pues porque aunque no estoy con ellos en el grupo, porque pues como usted mencionó, soy la directora, yo tengo mucha relación con ellos. Entonces, muchísima relación. Entonces yo decía, bueno, no van a querer ni acercarse o algo, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy fuerte el que yo viví, fui a terapia, entonces yo entendí, tal así como lo dijo mi compañera Tania, que el vitiligo no me definía y que eso no iba a hacer que mi trabajo fuera peor o que lo iba a hacer de una manera poco profesional. Al contrario, yo ahora también ya lo veo como una oportunidad para mostrarles que así como el vitiligo, hay otras características, condiciones que no nos definen, que nosotros podemos hacer las cosas que siempre hemos hecho independientemente de nuestro color de piel. Entonces, a mí, yo sí lo voy a decir, me sentía mal al darle la mano a los papás porque yo tenía miedo de que me fueran a rechazar. Como les digo, yo he estado en un proceso que no ha sido muy lineal, he tenido altas y bajas. Entonces, por medio de terapia, de la fundación, de la doctora Karen, de mi familia, de mis compañeros, yo ya entendí que no, que el vitiligo no me cambia quién soy, que yo puedo ser lo que hacía antes, o sea, que soy profesional con o sin vitiligo y se puede hacer bien el trabajo. Entonces, yo ahora sí ya lo veo como una oportunidad para mostrarles a los demás que hay que tener empatía, que hay que ponernos en el lugar de los demás, que no, que a mis niños yo les digo mucho, que traten a los demás como quieren ser tratados ellos. O sea, si hay algo que no nos pareció, reflexionamos, a ver, ¿cómo crees que lo hiciste sentir? ¿Cómo te sentirías tú si te hiciera eso tu compañero? Y con los papás yo entendí que si ellos pensaban mm, que si ellos pensaban que el vitiligo ah, era malo, o ya ven tantas cuestiones que hay, mm, que creen que se va a contagiar o algo, ya es cuestión de ellos, pues de lo que piensen ellos. No es mi cuestión, yo no soy responsable de lo que piensen los demás. Pero hasta la fecha fueron puros escenarios catastróficos en mi cabeza los que yo hice, porque mis niños nunca me han hecho referencia al vitiligo, quizá porque apenas lo tengo en las manos, y se las pongo y yo porque yo también quiero saber cómo me voy a sentir cuando me pregunten y cómo les voy a contestar. Entonces, lo mismo, ellos nunca me han hecho alusión al vitiligo. Y los papás, pues tampoco, o sea, sí los veo a veces que se me quedan viendo a las manos, pero como le digo, entonces es algo que yo no puedo controlar. Si me preguntan, yo contestaría amablemente, educadamente, lo que es, pero no puedo pues controlar lo que hagan ellos, lo que digan ellos. Cualquier duda yo le respondería con mucho gusto. Entonces, yo
al vitiligo así lo he visto en mi trabajo, pues como una oportunidad para demostrar, para conocerme, demostrar pues que yo sigo siendo la misma persona y sobre todo soy más empática, mm, intento fortalecer más eso en mis alumnos, pues bien, por supuesto en mis compañeros. Carla, esto que nos cuentas tiene muchísimo valor. Y te voy a decir por qué. Porque para hacer este episodio tan especial, conectamos con muchas otras maestras y maestros que se sienten igualito que tú. Preguntamos qué querían saber y qué voz querían que los representara. Y hoy tenemos dos miradas. Una mirada de la tuya, de Carla, donde dices que tal vez en los escenarios en los que tú te imaginabas que iban a suceder, hoy por hoy no te has enfrentado a ellos. Habían sido escenarios que tuviste y que has tenido que haber acompañado tu proceso con ayuda terapéutica, con profesionales, y que hoy por hoy vas trabajando, pero como tú te sientes allá afuera que nos ven y nos escucha, hay muchísimos maestros y maestras que viven igual que tú y que tú le pongas voz a estas experiencias de vida es súper valioso porque, ¿sabes qué? Ni tú estás sola, ni tú eres la única que se siente así. Y todos los que nos escuchan que están igual que tú se sienten comprendidos y validados de sentirse así. Definitivamente es un hecho que los escenarios que luego nos imaginamos, en un porcentaje, si pudiéramos ponerlo, híjole, 1%, en esa poca probabilidad de que suceda tal como lo imaginamos, puede ser, pero creo que es súper válido atravesar esos miedos, esas incertidumbres y esas dudas como profesional y como maestra que está frente a chiquitines a un aula, imaginarse qué pasaría si me observan, qué pasaría si me cuestionan y qué pasaría si me preguntan. Y de lo que tú nos comentaste, Carla, yo rescato algo súper importante que quiero que se quede aquí para iniciar con lo que vamos a platicar, que es mi condición, cómo lo hice, no define quién soy y dos, no me hace ni más ni menos profesional. Y este es el mensaje clave con el que vamos a celebrar el Día del Maestro el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por lo que nos estás diciendo. Lo recibo con mucho cariño y me parece muy, muy valioso eh, lo que nos cuentas. Tania, como platicaba yo, hay muchas dudas y queremos algunos tips. Y desde tu mirada me gustaría entonces cambiar un poco la dinámica para hablar de cómo abordar entonces, desde tu perspectiva y con tu experiencia, ciertas situaciones que se pudieran llegar a presentar. Por ejemplo, una de estas preguntas de nuestra comunidad de maestras y maestros fue, ¿qué hago yo si me preguntan qué tienes, qué te pasó en tus manitas, qué hay? Entonces, al vivir con Carla, donde ella no se ha enfrentado a una situación así, pongámoslo también en un supuesto, y los supuestos nos ayudan entonces a ir adquiriendo seguridad para abordar estos temas tan importantes, que claro que sí pueden llegar a suceder, pero con las herramientas que brinda la fundación serán de mejor manera abordados. Tania, ¿tú qué tips nos podrías dar a todos, pero sobre todo a maestros y maestros que están en un aula y que entonces llega esta preguntita? Algo que recurrentemente usamos los maestros y que, bueno, lo conocemos muy bien, son las analogías. A mí me gusta no solamente con los niños pequeños, sino también con los grandes usar estas analogías. Y de acuerdo a los intereses o de acuerdo a la edad de los niños, si a lo mejor puedo usar el recurso de las plantas, entonces vamos a explorar plantas y vamos a buscar en el lugar donde vivimos y vamos a observarlas. Unas tienen espinas, otras tienen flores, otras son pequeñas, otras son largas, y ¿qué creen? Que algunas tienen colores y todas son de colores diferentes. Pero tal vez algún niño encontró una planta que era blanca y tenía algunas pequeñas vetas de manchitas rosas, ¿no? Y a lo mejor una niña llevó un clavel que era rojo y tenía unas pintitas blancas. Y entonces, ¿qué pasa? Así como las flores son diferentes, nosotros en la piel
también podemos tener colores diferentes. Así como un niño es moreno o tiene la piel más clara, o a lo mejor tiene pecas o tiene un lunar, algunas personas tenemos una condición que se llama vitiligo. Y de esa forma tan sencilla empezamos a enseñarles a los niños que nuestra piel también es algo que la naturaleza nos regaló de manera natural y sin cargar de contenido, de culpa, de vergüenza. De forma natural le decimos, simplemente somos diferentes. Podemos usar analogías también con los animalitos, ¿no? Como de repente algunos animalitos tienen parches en algunas partes de su cara, los zorros tienen el pechito blanco, y entonces a lo mejor nosotros también tenemos esa característica. Entonces, es irle dando la información de la manera más natural a los chicos. Me encanta este tip como un acercamiento que les invita a ver a su alrededor cómo hay estas diferencias también de manera natural. Carla, por ejemplo, en tu caso, no sé si te ha presentado alguna diferencia entre los chiquitines, que luego ellos de manera muy natural tienden a expresarse como describiendo lo que ven. Entonces, no sé si en el aula, con los chiquitos, alguna situación así donde ha habido diferencias entre ellos. Me imagino que en el lado profesional y manejando siempre la empatía como un estandarte, ¿cómo en un colegio o en una escuela se puede abordar las diferencias desde la dirección, por ejemplo, ¿no? Me imagino que no se permiten llegar a lastimar al otro pequeñito con las palabras, y entonces hay ciertos lineamientos, pero también un acompañamiento para entender. Justo hablábamos de la empatía, cuéntame de eso. Uno de los casos más recientes que ha habido en el jardín, aunque no tiene que ver con vitiligo, una niña usa lentes. Entonces, no sé por qué a los niños se les ocurrió ponerle un apodo a a nuestra alumnita, se les puso un apodo y le decían, no, y en vez de su nombre le decían por el apodo. Entonces, en los consejos técnicos nosotros platicamos esas situaciones y la maestra estaba muy preocupada, pues porque la niña se sentía herida y por más que ella hablaba con sus compañeros, no, los niños seguían diciéndole por el apodo. Entonces lo que nosotros hicimos fue y hacemos en todos esos casos es una estrategia con diversas actividades en las cuales los niños precisamente se pongan en el lugar de otros. Así como las analogías que menciona Tania, pues también están los casos, ¿no? Narrarles un caso a los niños, ya sea verdadero o inventado por la maestra, y que ellos reflexionen en torno a él, que si cómo creen que se sentía el niño o la niña, ¿no? Y que si qué podemos hacer para hacerlo sentir mejor. Aparte, intentamos mucho fomentar los valores, el respeto, el amor, la amistad, los trabajamos diariamente. Tenemos varias estrategias aquí. Bueno, yo soy de Sonora, trabajamos estrategias como el botiquín de emociones, que son actividades donde los niños precisamente fortalecen todas estas habilidades socioemocionales. La empatía, la asertividad, trabajan con los valores, el que se conozcan ellos mismos. A mí me gustan mucho los cuentos, me gusta mucho leer, entonces intento siempre llegarles por ese lado, pues, ¿no? Narrarles cuentos, porque sí estoy en el grupo, o sea, las maestras piden permiso, entonces yo tengo que estar en contacto con los niños, yo les doy clases, entonces yo intento por ahí, ¿no? Por ese lado. Me gusta mucho esta opción que también nos das tú de cómo abordar las diferentes las situaciones que de manera natural suceden en un entorno donde están conviviendo varios estudiantes, y utilizar todas estas herramientas que nos ayuden a conectar con él, cómo se siente el otro. Es esta educación hacia la empatía desde pequeñitos. Y este es otro de los tips que sumamos en este episodio como un recurso para las maestras y maestros que nos escuchan, para tomarlo en cuenta. Y me gusta mucho también para sumarlo pues en la vida diaria, ¿no? También como mamá, luego te enfrentas a situaciones y me encantan estos espacios donde estamos aprendiendo juntos y donde estamos hablando de este que es tan importante.
Les voy a decir otra preguntita que tenemos por ahí de la comunidad y es la vestimenta. Como maestra estás en un aula, como directora estás en un aula y entonces estás frente a tus estudiantes. ¿Cómo sentirte cómoda? Esa era una de las preguntas, sobre todo de una vitiligan que sé que nos va a escuchar por ahí, que nos dice, ¿cómo me sentiría yo cómoda? Algunos tips de cómo manejar la vestimenta para, si tengo un día que no es tan favorable, ¿qué vestimenta me recomiendan elegir? Desde tu experiencia, Carla, donde tú estás en este proceso acomodando todo esto que es el vitiligo, que te lo prometo que hay muchas maestras y muchas personas que están en el mismo punto que tú. ¿Cómo vas a tu trabajo? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te sientes cómoda? ¿Cómo conectas contigo? Y sobre todo en una jornada laboral donde tienes que estar, yo me imagino, con mucha actividad. Entonces quiero yo esta experiencia de ustedes más hacia sentirte cómoda contigo misma, pero también ser muy funcional. ¿Cómo le haces tú? ¿Qué consejo nos darías? Bueno, yo creo que ya la vestimenta ya es algo muy personal. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta andar con saco y ropa de vestir, pues, ¿no? Porque mi función me lo permite. Por eso, pues, ponerme, sí, zapatillas, tacones altos y así, ¿no? Pero ya como maestra, cuando me toca estar en el grupo, cuando me toca estar más cerca de los niños, que hay una actividad deportiva o algo así, entonces pues nos uniformamos, entonces yo ya tengo que salirme de mi zona de confort y entrar a vestirme igual que mis otras compañeras, porque pues son acuerdos, ¿no? Que se toman en la escuela. Al principio se me dificultaba mucho, porque yo quería la manga larga a fuerzas, pues, o sea, que me cubriera. Mm, entonces, ya con el paso del tiempo, como he aprendido a aceptar esta enfermedad o condición, ya depende cómo la veamos, este, pues ya me puedo poner ropa, playeras así, ¿no? Manga corta o blusas sin manga. Cabe recalcar que todavía me siento así como un poquito rara, porque mi proceso, como les digo, no ha sido lineal. Ha tenido muchos altibajos y a veces estoy muy bien y a veces me descubro una mancha y ahí esta mancha yo no la tenía. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, es cuando a veces tengo días tristes, días que me siento no con no con una buena actitud, pero el consejo que yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, mejor dicho, y muy humildemente lo expreso, es que nos vistamos como más cómodos nos sentimos. A veces también porque yo lo veo así, es que no, ¿cómo lo voy a ocultar? O sea, esto no es de dar vergüenza, tener manchas en mis manos, en mis brazos, ¿por qué me va a dar vergüenza? O sea, y así no salgo yo bien empoderada y bien, tranquila y con mi actitud positiva, pero no falta alguna actitud, o sea, de repente que se te queden viendo, o tú misma, no sé. Entonces yo creo que lo mejor es que cada quien se vista como se sienta cómoda, lo que nos dé paz mental, porque ya hay tantas situaciones que nos sacan de nuestra tranquilidad, de nuestro confort, entonces como para nosotros también andarlas buscando, no, o sea, si hoy me siento súper bien con manga larga, me pongo la manga larga, pero si por el contrario me siento súper hermosa, en un día si mis manchitas son lo máximo, me puedo poner el manga corta o tirantes y somos igual de hermosos, de bellos y somos las mismas personas, o sea, y eso es lo que a veces a mí se me dificulta todavía entenderlo. Por eso, pues mi opinión es que cada quien se vista como se sienta bien en ese momento. No sé si. Me parece súper valioso esto que nos estás diciendo, porque buscar el sentirte cómodo como estés en ese día, como tú dices, Carla, puede haber un día donde estés con el ánimo muy arriba, muy contenta, muy segura, y puede haber un día en que no te sientas así, que viste una nueva manchita y que en tu profesión y que en tu convivio con estas pequeñitos y con otras compañeras te sientes muchísimo más cómoda y la seguridad que estás buscando
se ve reflejada en una manga larga y eso está bien. Entonces ese mensaje me encanta, busca sentirte cómoda. También tú qué consejo o desde tu perspectiva, ¿qué nos podrías compartir respecto a esta preguntita que teníamos por ahí sobre tips de la vestimenta? Fíjate que yo pasé exactamente por la misma etapa que relataba Carla, donde al principio pues no quieres mostrar, ¿no? No quieres mostrar esa condición diferente y que tienes necesidades diferentes. Sin embargo, creo que después se vuelve también, tú preguntabas acerca de los tips, de un recurso muy útil para que los niños entiendan que cada uno tenemos necesidades diferentes. Y además yo, por ejemplo, les digo, así como su compañerito tiene alguna dificultad para caminar y él necesita un apoyo, que a lo mejor es una andadera para que se pueda sostener mejor y caminar por el patio, yo necesito antes de que salgamos a recreo ponerme protector solar y me tengo que llevar una gorra, porque si no mi piel se quema y eso me puede causar dolor. Entonces los niños van aprendiendo que tú tienes necesidades también diferentes, así como ellos los pueden tener, así como uno de ellos un día puede venir enfermo, a lo mejor del estómago, y dices, bueno, hoy él necesita más atención, necesita cuidar lo que va a comer, a lo mejor va a necesitar más veces salir del salón de clases, y entonces vamos entendiendo que puede ser de manera transitoria o permanente que tengamos necesidades diferentes. Y una de esas puede ser la protección. Y también vamos enseñando a los niños de esta forma lo que es el autocuidado, ¿no? Simplemente los accidentes. ¿Por qué me tengo que cuidar al bajar de las escaleras? Pues porque puedo tener un accidente. ¿Por qué me cubro del sol? Porque me puedo quemar. Y entonces también es otro recurso útil. O lo convertimos en un recurso útil. Seguimos hablando de las oportunidades que hay también de enseñar. Ustedes con su vocación de educadoras, yo creo que es muy valioso también encontrar en todas las situaciones también esta facilidad para seguir enseñando y la información definitivamente es el recurso para que todos vivamos en un mundo más empático y mejor. Entonces, tomar ese tip como vivir tu propia piel y tu propia experiencia también para utilizarlo y enseñar a través de esto con información. Entonces me gusta mucho todo lo que hemos estado aquí platicando. Voy a buscar aquí otra de las preguntitas que tenemos y esta es una muy buena. 3 maneras, o bueno, con que me den una manera de cómo explicar el vitiligo a los estudiantes. Si les llegaran a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué es el vitiligo? ¿Cómo daríamos respuesta? Cuéntame, Tania. Pues creo que con poca información, tampoco enredar muchos a los niños. Yo le diría que son manchas que aparecen en la piel de forma natural, así como unos tienen pecas, otros son más morenos o son más blancos. Que la piel se empieza a despintar, no sabemos por qué, pero que es algo que no duele y que nos permite realizar nuestras actividades diarias. Súper. Información clara, concisa, cortita y súper entendible, ¿verdad? Carla, en tu caso, ¿cómo explicarías a un pequeñito estos niños a lo mejor del jardín que son más chiquititos? ¿Cómo le explicarías que es? Pues yo también pienso que de una manera clara y precisa, porque mis alumnitos tienen entre 3 y 5 años. Entonces, pues no le podría yo dar mucha información de, pues que la despigmentación y esto. Nada más así. Son manchitas, pues que me salieron, no duelen y tampoco porque yo las tenga, si te toco, tú también las vas a tener. Entonces, lo más claro y breve que se pueda, perdón. Súper buena explicación. Yo creo que a veces las explicaciones más sencillitas son las que podemos asimilar mejor. Y así como un pequeñito con esa breve información puede decir, ah, ok, yo creo que de la misma manera a cualquier persona estas explicaciones nos hace todo el sentido y nos queda súper claro. Entonces, eso también es otro consejito para las maestras y maestros que nos escuchan. Si les llegara por ahí la pregunta, claro, conciso y súper sencilla la explicación. Nos cuentan por ahí también
situaciones donde te puedes tú empezar a sentir incómoda, precisamente por este tema de que estamos hablando. Estamos hablando de que tal vez en los escenarios que nos hacemos o tal vez en las situaciones que pensamos te puedes llegar a sentir observado o que te están viendo mucho o que se van a acercar a ti a hablar del tema. Si te sientes juzgada, observada o incómoda, ¿cómo rediriges tu atención? Por ejemplo, para seguir dando clase o para seguir dando un tema. Yo creo que es muy importante sí informar y sí buscar sentirse cómodo, pero validando esta incomodidad que se puede llegar a sentir, estos pensamientos que se pueden atravesar. Sobre todo fueron las dudas más recurrentes de nuestra comunidad. ¿Quieren algunos tips para redirigir tu atención y entonces conectar con tu lado súper profesional y seguir siendo la súper educadora de estos temas y de seguir educando a los pequeños? Tania, tú cuéntanos algunos tips, ¿cómo le harías? Pues yo creo que es un trabajo que se hace, creo que desde que te hacen el diagnóstico, ¿no? Desde que empiezas a vivir tu vitiligo, empiezas a enfrentarte a esas miradas, a esos comentarios, a esas situaciones donde a veces te sientes incómoda. Pero creo que a lo largo del tiempo vas aprendiendo a respirar hondo, a centrar tu atención en otra persona, a lo mejor dejar de ver a la persona que te está observando y voltear a ver a otra que a lo mejor es más amable, a lo mejor hacer como oídos sordas a ese comentario que cuando tú ibas pasando escuchaste, ahí va la maestra de las manchitas, ¿no? Y también reconocer desde dónde lo están diciendo ellos. ¿Por qué lo están diciendo? A lo mejor simplemente tienen curiosidad y no quisieron ofenderte. Lo mencionaron porque, bueno, a lo mejor así te identifican, pero no quisieron ofenderte. También aprendes a recibir la información y a interpretarla de una manera como más amable y no siempre sintiendo pues que está siendo agredida, ¿no? Yo creo que otra cosa que también es muy importante es esas redes de apoyo. A lo mejor ir con una maestra con la que identificas, con la que te identificas y a lo mejor llevas una buena relación y decirle, mira, ¿qué crees que no, a la hora del recreo, hoy no me sentí cómoda porque escuché este comentario de una mamá? Platicarlo, expresarlo. A lo mejor en la escuela no te dio tiempo de hacerlo, pero cuando llegues a tu casa, a lo mejor con tu red de apoyo más importante que es tu familia, decirles, hoy tuve una situación en la que no me sentí muy bien. Y entonces, primero es validar cómo me sentí y además sacarlo, escribirlo, platicarlo, pintarlo o a veces hasta gritarlo, ¿no? Pero sí, no quedarnos con esa emoción, sobre todo cuando no es muy positiva. Buenísimo, Tania, porque la parte de validar que esto se puede llegar a sentir, por eso hoy estamos con preguntitas que nos hicieron llegar y con estas son vivencias y son dudas reales de maestras y maestros que viven con vitiligo y que al escuchar a ustedes en este espacio eh, pueden entonces sentirse justo, validados y con los recursos para buscar ayuda, para tener de apoyo y para gestionar y permitir pasar. Entonces, Carla, en tu caso, ¿cómo te enfocas en tu lado profesional para dejar en el día a día un poquito a un lado el vitiligo, concentrada en tu trabajo como la profesional que eres? Y si hay algún tema que te incomoda, ¿cómo lo gestionas? Bueno, intento no pensar en que yo tengo vitiligo. O sea, porque si bien mi piel tiene dos colores, yo soy la misma persona, tengo los mismos conocimientos y no por eso, como he mencionado mucho, voy a ser una mala maestra. Entonces yo intento mm, concentrarme, enfocarme si tengo una reunión con los papás, que es más bien el vínculo que tengo más frecuentemente. Intento también, es que estoy aprendiendo muchísimo con Tania también, que bárbaro. Entonces intento enfocarme yo en lo que estoy hablando, en un punto del aula donde esté, en una persona pues que no me esté viendo, no como me están viendo la persona que detecté, así como con curiosidad o algo. Les voy a contar algo muy personal. Yo cuando iba a iniciar el ciclo escolar, ya que me salieron, pues que tenía más manchas.
yo tenía mucho miedo, pero mucho miedo de que los papás al verme, porque yo muevo mucho las manos, pues es imposible tenerlas quietecitas. Entonces yo dije, pues son bien visibles, dije, no, yo quería hacer una reunión y explicarle a los papás que tenía vitiligo y que no era contagioso. Y lo traté con mi terapeuta, entonces mi terapeuta me decía, bueno, ¿qué les vas a decir y todo esto? Pero ya fue el proceso que tuve en terapia, que cuando iba yo a tener la reunión dije, es que no tengo por qué hacerlo, porque cuando una persona está enferma, no sé, hipertensión, diabetes, no sé, no hace una reunión y les dice a los demás, ¿saben qué? Tengo esta enfermedad. No, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? Y fui, se lo comenté a mi terapeuta y me dijo, es que ya lo estás empezando a aceptar, ya lo estás empezando a ver desde otra perspectiva. Cuando tú me lo propusiste, tú estabas muy triste, muy ansiosa, deprimida, porque fui diagnosticada yo con depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, ya lo estás aceptando, me dice ya, y lo hice mi reunión y seguí moviendo igual mis manos y no pasó absolutamente nada, o sea, sí, las miradas van a estar siempre, pero como dice Tania, es bueno platicarlo con alguien, no debemos de guardarnos nuestras emociones, hay que validarlas porque son importantes. Mucha gente me decía, es que son solo manchitas. Pues sí, pero cambió todo el autoconcepto que yo tenía de mí misma, pues entonces ese es el tip que yo tengo, me enfoco nada, hablé mucho, ¿no? Pero ese es el tip que yo tengo, me enfoco en, en una persona, en lo que estoy explicando. Trato de decir, bueno, es que no toda la gente sabe lo que es el vitiligo, entonces no es que me tengan miedo o no sé, otras situaciones desagradables. Quizás solo es curiosidad, también pienso eso. Y me enfoco y hago y ni modo, digo, el vitiligo pues es lo que hay, y yo intento seguir con mi trabajo, no intento, sigo con mi trabajo como si no lo tuviera, pues es parte de mí, pues no puedo hacer que todo gire al vitiligo cuando yo no nada más tengo vitiligo, tengo otras fortalezas, pues no nada más, y también tengo defectos que nada tienen que ver con él, ¿no? Entonces trato de enfocarme yo en lo que estoy hablando, en la persona así que me está poniendo atención, o simple y sencillamente en lo que quiero comunicar. Bueno, Gracias. aquí voy a continuar un poquito con una parte contándoles yo también. Una platicando con mi hija, le dije, oye Ana Pau, ¿y si vamos a tu escuela a dar una charla sobre el vitiligo, qué te parece? Y mi hija me dijo, no mamá, ay, hijita, no me regañes por contar esto aquí. Y entonces, no mami, claro que no, yo no necesito hablar sobre el vitiligo. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué? Estaría padrísimo llevar la información a todos lados y que la gente se entere y nosotros que somos parte de la fundación, llevar este estandarte y hablar y demás. Y me dijo, mami, ¿sabes para mí qué es la inclusión? Y yo, no, pues cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Y me dijo, la inclusión es poder ser yo sin tener que dar explicaciones. Por eso, en mi escuela, en mi lugar seguro, yo no necesito que vayas a hablar sobre el vitiligo, porque ¿qué crees? Creo que ni yo ni nadie lo necesita. En su escuela no hay ninguna situación como de apodos o de otro tipo de situaciones hasta el momento, y entonces no ha sido necesario llevar esta información. Y justo quiero hablar con ustedes dos como profesionales sobre el tema de la inclusión y las diferentes maneras de tener este estandarte de inclusión. Uno es el de Ana Pau. La bandera de inclusión es ser libre de ser yo, sin tener que dar explicaciones. Y creo que en un futuro esperanzador todos podremos vivir libres de ser quienes somos, eh, sin tener que dar esta explicación, sin tener que llevar esta información. Y la otra parte que tenemos es la de seguir informando, que son estos espacios, que son los momentos en donde ciertas diferencias, ciertos apodos, como nos comentabas, Carla, hay que tomar riendas en el asunto y poder explicar de esta empatía, qué siente el otro y cómo manejarlo, por qué no podemos permitir que alguien más se siente incómodo. Entonces, hablando de la educación, de esta labor tan importante que hacen como maestras, ¿cómo podemos hablar de la inclusión con los diferentes puntos de vista, como la perspectiva de mi Ana Pau
y con otras perspectivas de la información. Cuéntanos, Tania, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Yo creo que esta parte es importantísima y como personas que acompañamos cualquier proceso de inclusión, que la inclusión va en miras a que todos tengamos la misma participación dentro de un contexto educativo, independientemente de nuestra condición, creo que tenemos que ser analíticos, observar muy bien qué está sucediendo en el entorno. Y yo creo que algo que me ha servido con los chicos con los que yo trabajo educación especial es ir como por etapas, ver de acuerdo a cómo se está presentando el caso de determinado niño o determinada niña, evaluar a quién le tenemos que dar información. Como decía Ana Pau, a lo mejor sus compañeritos no la necesitan porque ellos han aprendido y crecieron desde chiquitos con Ana Pau y la han visto cambiar de una manera muy natural. A lo mejor en este caso la información solamente la voy a trabajar con los directivos y con los maestros que tienen relación con Ana Pau. ¿Para qué les voy a dar esa información? Para que en el momento en el que se presente una situación emergente, ellos tengan las herramientas para responder. A lo mejor podemos tener el caso de otro chico que a lo mejor está en cuarto de primaria y que ya empiezan a hacer comentarios acerca de sus manchitas o acerca de que no quiere usar short y le da pena y llora porque ya no quiere ir a la escuela porque le dicen algo por las manchas en sus piernas. Y entonces a lo mejor ahí tengo que preguntar con los directivos y a lo mejor al pequeño grupo de los alumnos que tienen esa curiosidad y que ya le pusieron un apodo y que ya empiezan de alguna forma pues a llamar su atención diciéndole de alguna forma o a burlarse porque no quiere ponerse el short, a lo mejor hago una pequeña junta y algunas dinámicas solamente con ese grupo de niños, porque son quienes están interactuando de la forma que a lo mejor no es correcta. Y al otro grupo de niños lo dejo ahí. A lo mejor es un niño que acaba de integrarse a una nueva escuela y nadie lo conocía. Y entonces a lo mejor ahí sí llevo un cuento y hago una plática de manera general donde presento un cuento y bajo el pretexto del cuento les digo, pues, ¿qué creen? Que hoy se integra un niño que tiene estas características como el niño del cuento que les acabo de contar y se llama Juan. Pero él puede correr, puede saltar, sabe matemáticas, le gusta el karate y empiezo a destacar las situaciones positivas que tiene Juan. Entonces, tenemos que ir por capas, ir dando información en los núcleos donde se va necesitando. Ese puede ser como un buen tip. Súper buena información y abordar las miradas, ¿no? De la inclusión. Como decías, en ciertas esferas donde no es necesario, pues está bien hablarlo, pero como educadoras también está bien preparar el terreno para la llegada de un nuevo estudiante, o también está bien, por ejemplo, me imagino yo que entre las maestras, entre el consejo, entre la dirección, y allá voy contigo, Carla, por ejemplo, cómo esta red de apoyo de maestras hablan de un tema en específico para abordar la inclusión en una institución educativa. Bueno, nosotros intentamos capacitarnos. Tenemos reuniones todas las semanas en las cuales expresamos los problemas que podamos tener en las aulas o incluso ya del contexto de los alumnos. Intentamos leer mucho, documentarnos, pero sobre todo llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Es muy importante, me gusta mucho el concepto de inclusión de Ana Pau, porque para mí también es igual. Yo creo que inclusión es cuando todos nos sentimos cómodos en un lugar sin importar cómo seamos. O sea, ella lo explica mejor, ¿no? Pero yo también pienso eso, o sea, incluir es eso precisamente, que todos nos adaptemos, que estemos cómodos en un ambiente sin importar qué condiciones tengamos o características. Entonces, nuestros alumnos son muy pequeñitos, de 3 a 5 años, y es la mejor edad para ellos empezar a fomentar estos valores, estas habilidades socioemocionales, como es la empatía, que nunca me voy a cansar de repetirla, porque es la principal, es una de las principales
para lograr esta inclusión, hacernos sentir cómodos en nuestra aula, por así decir, en nuestra escuela, sin tener que dar explicaciones de por qué tengo manchitas, o de por qué uso lentes, o de por qué tengo la piel de este color o del otro color. Entonces, nosotros intentamos prepararnos mucho, sabemos la importancia que tiene el incluir a nuestros niños, de ninguna manera está en nuestras manos, yo sé, porque hay muchas barreras en el contexto, incluso algunas veces, desafortunadamente, la familia es la barrera. Entonces, pero de nosotros intentamos, como usted dice, hacer una red con nuestras compañeras, nuestras autoridades, mi supervisora, nuestra asesora técnica pedagógica, para tener todas las herramientas y lograr que los niños sean incluidos, pues que se sientan incluidos, mejor dicho. Entonces, en un entorno donde las características te hacen único y fomentar esta semilla que necesitamos todos y que empieza en la educación desde pequeñitos. Tenemos una sección donde vamos a las redes y yo buscaba algo que tuviera que ver con este tema y de la educación. Y como no encontré, me inspiré en algo que encontré y por ahí lo enfoqué un poquito al vitiligo y quiero que lo platiquemos. Y es esto. Se estima que alrededor del 2% de la población mundial vive con vitiligo. Eso nos da la oportunidad al 98% restante de conectar con la empatía, el amor y el respeto. Hoy es el mejor momento para abrazar la diversidad y la inclusión. Y justo eso nos venías platicando, la importancia de la empatía, Carla. Nada más dame un mensajito para redondear esta idea. Y sí, nos da la oportunidad al otro 98% de la población de entender, de validar y de abrazar cada diferencia que tenemos y que nos hacemos. Bueno, yo pienso que el mundo está cambiando. Ya no se ve a la diversidad como algo malo y que el 98% de la población mundial pueda respetar, aceptar e incluso vernos las diferencias, pues vernos como lo que somos. Es una gran oportunidad porque yo sí he visto ahorita que el mundo sí está cambiando. A veces sí decimos, no, es que pues todo sigue igual, el mundo nos da ciertos estándares de belleza, de cómo debemos de ser. Entonces, yo sinceramente creo que sí se puede, que el 98% de la población empático, sea respetuoso, que nos veamos, si bien somos únicos con nuestras diferencias, pero al final de cuentas somos iguales, somos seres humanos. Entonces, sería maravilloso que ellos abrazaran esta diferencia, esta diversidad, y no nada más con el vitiligo, hay muchísimas condiciones y discapacidades y otras enfermedades. Entonces, el que se vea, el que se abrace esta diversidad, el que se acepte, el que no exista discriminación, el día que no deje que tengamos vergüenza por tener alguna otra discapacidad ese día, que llegue el día que desaparece. Sería maravilloso, mira, que ese día llegara. Definitivamente sería maravilloso y vamos hacia un camino por recorrer donde sembrando estas semillas de realidad, de emocionalidad y de vulnerabilidad, vamos a poder entender y vamos a poder llegar justo a esta empatía, a este amor y a este respeto que estamos buscando. Y Tania, en tu perspectiva, ¿qué nos puedes decir al respecto? Tenemos mucho por hacer, hay un camino muy marcado hacia dónde ir y desde tu perspectiva, ¿cómo ves este tema? Pues creo que ha sido un acierto desde las políticas nacionales e internacionales promover esto de la inclusión. El que todos participemos en una escuela independientemente de nuestra condición va a abonar a que creemos una nueva cultura en los niños, desde la educación básica, desde los chiquitos de preescolar, de primaria y de secundaria, están aprendiendo
a ver la diferencia de otra manera, de una manera más amable, de una manera más respetuosa, más tolerante, más solidaria. El convivir con compañeros que a lo mejor necesitan una silla de ruedas, un bastón, a lo mejor un auxiliar auditivo, a lo mejor necesitan protegerse de su piel, a lo mejor otros niños que tienen otras condiciones y que su nivel de participación a lo mejor requiere mayor tiempo o que los ejercicios sean más sencillos, seguramente van a crecer estas nuevas generaciones con una nueva visión de lo que es la diferencia. Van a reconocer la diferencia, pero la van a aceptar y como excelentemente bien lo dijo Carla, la van a abrazar. ¿Por qué? Porque la van a querer, porque van a ser sus compañeros de aula, sus compañeros de banca, con los que vivieron 3, 4, 5, 6, 7 años y finalmente van a ser sus amigos, sus compañeros de vida. Entonces, fíjate qué bonito que ellos hayan crecido con esta nueva cultura que se está trabajando ahora en las escuelas, de tener a alguien que no necesariamente que tiene que ser y que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Sino que estamos viviendo con las diferencias en cualquiera de sus manifestaciones. Definitivamente abrazar la diversidad es el mensaje que se queda aquí. Y estoy yo encantada de todo lo que hemos platicado, de cómo hemos conectado con diferentes perspectivas, sobre todo respondiendo a estas preguntitas que nos hicieron llegar. Y, y pues ustedes saben que en este espacio nosotros invitamos a resignificar. Así que las invito a sumarse a nuestro diccionario de vitiligo. Por ahí, Tania, me imagino que ya tenemos una contigo, pero no sé si tengas una nueva o te quedas igual con tu mismo significado. Hoy por hoy, Tania, para ti, ¿qué es el vitiligo? Uy, pues a lo mejor en el contexto educativo, el vitiligo o cualquier otra condición, creo que sería una riqueza que podemos explotar de manera positiva, en el sentido positivo de la palabra de lo que es explotar, y que de ahí podemos trabajar los valores, distintas agrupaciones, distintos ritmos y estilos de trabajo, de acuerdo a las condiciones de esa riqueza que hemos encontrado en la diversidad. Y me gustaría también agregar, tú decías que este programa estaba encaminado también a los maestros que tienen dudas respecto de sus niños, que también es muy importante estar preparados con los niños conforme van creciendo y que el vitiligo se va a ir presentando o va a ir teniendo diferentes manifestaciones y que a lo mejor que ese niño que vimos que convivió muy bien con sus compañeritos en preescolar, que no tuvo ninguna situación en la que le dijeron algo o le pudieron poner algún apodo, va a ser un niño diferente en primaria, a lo mejor lo va a vivir de manera diferente, porque los niños van a ir cambiando en su proceso evolutivo. Entonces, ese acompañamiento que nosotros hacemos como maestros y como padres de familia, tiene que estar siempre, tenemos que ir junto a ellos, ir observando muy bien qué respuestas van dando en las escuelas, a lo mejor en un entorno se sienten más cómodos que en otro. Entonces es muy importante estar observando cómo se van desempeñando, platicar siempre, tener una comunicación muy cercana con los maestros principalmente, para estar dialogando y estar viendo cómo mi niño se está adaptando a ese nuevo ciclo escolar, a lo mejor tuvo un cambio de maestro, a lo mejor tuvo un cambio de compañeros, y entonces siempre también esos son retos o desafíos que ellos van enfrentando y lo van viviendo de manera diferente. A veces también los niños, sus cambios en la piel se presentan de manera inesperada. Sabemos que el vitiligo, lo hemos aprendido aquí, es impredecible. Así como se puede detener, puede avanzar. Entonces también ahí nos obliga a tener una intervención importante como familias y como maestros para ayudarlo a que él esté lo mejor posible. Definitivamente también el acompañamiento y este consejo de maestras hacia los alumnos suma muchísimo a este episodio. Carla, pues vamos contigo, súmate a nuestro diccionario de vitiligo, y para ti hoy por hoy el vitiligo es igual a... Para mí ahorita el vitiligo en este momento es igual a resiliencia,
a amor propio, a fuerza. ¿Por qué? Porque me enfrenté al reto de dejar atrás los estándares que ya están, ¿no? En este mundo de que nos dice que las personas deben de ser así y así. Y eso para mí fue un reto. Y en ese reto yo me autodescubrí. Vi que el vitiligo no me definía y que yo seguía siendo la misma persona. Llegué, pues, tuve que aumentar mi amor propio, porque apenas así yo pude salir de la situación en la que estaba. Entonces, para mí el vitiligo es como un viaje, así como un viaje en el que me autodescubrí, en el que aún estoy tratando de aceptarme, de quererme, de entender que no tenemos por qué ocultarnos, o sea, la belleza no se oculta y la belleza es de diferentes formas, no siempre es igual. Entonces, yo me refiero a la belleza de nuestra piel, pues, ¿no? Entonces, no tenemos que ocultarla, tenemos que dejarla a la vista. Y yo estoy en ese proceso y quiero agradecer muchísimo a la fundación porque cuando yo llegué a ella hace 2 años, precisamente en mayo, en mi primera sesión, me pidieron que explicara cómo me sentía. Y ese día yo había acabado de recibir el único comentario ofensivo que he tenido, que a lo mejor no fue ofensivo, que fue que eh, me dijo un compañero, me, ay no, me da mucha lástima verte las manos. Entonces, Ujú. yo lo externé en esa sesión de hace ya en mayo, llegué yo hace 2 años, y yo sé que no se acuerda, pero para mí significó mucho Tania y Alcapilla, quienes me aconsejaron, y la manera en que vi cómo se indignaron todos y cómo me apoyaron. Yo me di cuenta que estaba con los míos, pues, o sea, porque yo no invalido, ¿no? Lo que sí, el apoyo que me ha dado mi familia, pero ellos al no tener vitiligo a veces no entienden cómo nos sentimos. Que he hablado mucho de la empatía y que es ponerse en el lugar del otro, sin embargo, hay cuestiones que nada más las podemos entender quienes lo tenemos. No quiero verme muy egoísta, yo sé que usted es mami de Ana Paula y no quiero decir, usted no sufre, o sea, no siente lo mismo, no. Yo me refiero ya a la manera en cómo no es el concepto del que tenemos, es totalmente cambiado, pues, y lo puede entender alguien que también ha tenido lo mismo. Entonces el vitiligo para mí ha sido un viaje y como les he dicho, mm, he tenido altibajos, es como si fuera en el avión y de repente las turbulencias y subes y bajas, pero me ha demostrado el vitiligo que puedo ser fuerte, que puedo ser resiliente, que me puedo amar a mí misma, porque sigo siendo la misma persona, o sea, no me define. Entonces, eso es lo que es para mí el vitiligo en este momento. No sé si... Muchísimas gracias. Esta es de mis partes favoritas porque nos lleva a tratar de entender, tratar de imaginar y a generar justo esta empatía a los que no vivimos con vitiligo. Yo también estoy muy emocionada y a llegar a este punto esperanzador donde sí definitivamente podemos llegar a un mundo donde la diversidad justo sea abrazada, pero comprendiendo o tratando de imaginar un poquito cuál es la vivencia, cuáles son los retos y cuáles son esta valentía de mostrarse vulnerable y de poderse expresar y abrazarse para ese camino de amor propio. Yo te doy de manera personal las gracias a nombre de la Fundación, las gracias por todo el aprendizaje, por toda la riqueza y como maestra, claro que por supuesto he aprendido muchísimo en este episodio. Gracias por compartirse con toda la comunidad y pues gracias por estar aquí y por compartirse con toda la comunidad de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Y termino este episodio con esto. Hoy honramos la labor de todos y todas las educadoras comprometidas. También celebramos la capacidad de la educación para transformar vidas y construir un mundo más inclusivo y compasivo.
donde cada persona se sienta valorada y aceptada tal como es. A través de su dedicación, no solo están formando mentes brillantes, sino también corazones compasivos que valoran y respetan la singularidad en cada individuo. Feliz día, maestras queridas. Me voy con el corazón lleno, con muchas reflexiones, mucho aprendizaje. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos saben, el victimismo. Nos vemos en los próximos episodios de Visitas. Gracias siempre. Bye bye.